Buenas tardes. Es un gusto nuevamente reunirnos. Ya estamos iniciando el mes de agosto y el Señor está con nosotros. Esto es lo más maravilloso. Le damos gracias a Dios que nos tiene misericordia y estamos aquí reunidos porque queremos escuchar más de la preciosa palabra de Dios. Como acabamos de alabar al Señor, sabemos, como dice aquí, que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Así es que bueno, pues sean bienvenidos aquí a la iglesia Edificados en Cristo. Somos la familia de Dios. Jesús nos compró con su preciosa sangre y estamos muy agradecidos porque hemos sido adoptados en su familia, como dice el apóstol Pablo. Y bueno, vamos a comenzar. Este tema que puso el Señor en mi corazón es un tema de liberación. Así es que es un tema que va a exponer lo que está mal para ser quebrantado. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestro precioso Señor que nos ayude. La mujer, cúbrase para orar, para profetizar, también para adorar, y que orar también es una de las acepciones, el adorar, y el hombre al contrario, el hombre debe de descubrirse la cabeza, no tener sombreros, cachuchas ni nada, y la mujer cubrirnos. Pues vamos a comenzar a orar en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, es un privilegio poder entrar en tu presencia. Reconocemos que es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, y que Él pagó un precio muy alto para que nosotros podamos estar ante tu presencia. Es por la misma sangre de Jesucristo que hoy tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia y ayuda para el oportuno socorro. Señor Jesús, amamos tu palabra. Deseamos conocerte cada día más. Te amamos, Señor. Necesitamos de ti. Te suplicamos en esta tarde que por el poder de tu Espíritu Santo nos sea revelada tu palabra, Señor, que alumbre nuestro entendimiento para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, y que cuando Jesucristo venga a buscarnos, nos encuentre sirviéndote y que haya mucho fruto para la gloria, para la honra y alabanza de tu nombre, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Te pedimos tu protección, Señor, y también te pedimos por aquellas personas que también han pedido oración y que están también, Señor, en hospitales, para que reciban el consuelo primeramente de tu palabra y también una palabra de sanidad. Que tu palabra, Señor, sea en ellos, que tú envías tu palabra y sea prosperada en ellos, pero sobre todo, Señor, como dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que también haya quien les comparta de la preciosa palabra de Dios. Te lo suplicamos, Dios eterno, te amamos. Gracias porque tú nos escuchas y tú eres el Dios de toda la tierra y traes consuelo y traes ayuda, traes sanidad y liberación a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues el tema que hoy, como les compartía, es un tema de liberación. Y es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a darnos vida y vida en abundancia. Y esto vamos a comenzar ahorita. Ahí como está en las pantallas es de liberación a los cautivos. Todo el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, ahí en el libro de Isaías 61, 1 y 2, se cumplió en Jesucristo. ¿Cuántos traemos la preciosa palabra de Dios? Es
la preciosa palabra de Dios la que nos guía. Y es lo que hoy vamos a escudriñar también. No hay otra manera de conocer a Dios que a través de su palabra. No hay otra persona a través de la cual podamos conocer a Dios que sea el Señor Jesucristo, como lo hemos estado viendo en el estudio de la palabra en el libro de los Colosenses, que nos habla de que solamente a través de Jesucristo podemos conocer y llegar a Dios. Aquí entonces vemos que todo el cumplimiento del profeta Isaías habló ahí en el capítulo 65 del libro de Isaías, se cumplía en Jesús. Jesús, ungido por el Espíritu Santo, después, ahí en su bautismo, vemos que Jesús fue y se bautizó y al salir de las aguas abrieron los cielos, se derramó el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo sobre Jesús. Así es que el Espíritu Santo se va a derramar donde está Jesús, por lo cual el Espíritu Santo se derrama en cada persona que ha recibido primeramente a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo se derramó sobre Jesús y por el Espíritu Santo fue llevado al desierto y después de esto regresó a Jerusalén. Ahí como vemos en Lucas 4, que regresó a Nazaret y inició su ministerio, pero ya en el poder del Espíritu Santo. Y ahí vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, ahí en Lucas 4, 18. Ahí vemos desde el 16, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Como Jesús nos enseña cómo hay que también tener respeto hacia la palabra. Se levantó a leer la palabra y le dieron el libro del profeta Isaías, desenvolvió el rollo, porque eran rollos entonces, y halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí lo podemos ver también en las pantallas. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y observemos esta escena. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. Y él dijo, y comenzó a decirles, Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Ellos, los que estaban allí en ese momento en el templo, tuvieron la maravillosa oportunidad de ver el cumplimiento de esta profecía en Jesús. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de la boca de Jesús y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, entonces esta es la preciosa palabra de Dios. Y aquí vemos que Jesús vino a cumplir un quíntuple ministerio. Y aquí lo vemos, como lo acabamos de leer, dice: para anunciar el evangelio a los pobres. ¿A quiénes? ¿A los pobres de quién? A los que sufren, a los que estamos manchados por el pecado, a los quebrantados, a los que fuimos separados de Dios. El evangelio de Dios es para los necesitados, porque dice Jesús que él no vino que el que está enfermo es el que necesita el doctor, y él vino a salvar a los pecadores. Y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, así él vino a salvarnos a todos nosotros. No hay nadie que pudiera llegar a Dios o alcanzar salvación si no es por Jesús. Por eso Jesús tenía que venir a salvarnos. También dice aquí el Señor Jesús en su quíntuple ministerio, ahí están, los pueden ver: enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a los quebrantados de corazón. Enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto significa sanidad del alma. Necesitamos las heridas que se producen en el alma, necesitan ser sanadas.
Entonces, por eso vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, que es hacia lo que hoy vamos a ver. Nada más un tema de la libertad a los cautivos, porque hay mucho que decir, pero por el debido al tiempo, pues no podemos, pero en otros momentos que el Señor nos lo permita, vamos a seguir hablando, pero es libertad a los cautivos. ¿Libertad de qué? Pues de la liberación de demonios. Recuperación de la vista a los ciegos. Aquí habla tanto de la ceguera espiritual como la física, como también lo vamos a ver en el estudio. Y para poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos de qué? Hay mucha opresión también por espíritus que tenemos, o liberación de diversas opresiones. Por ejemplo, la depresión llega a ser una opresión también a nivel físico. Y este mismo ministerio del Evangelio del Reino, Jesús lo comisionó a su iglesia. Todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra lo comisionó a su iglesia, y ahí a partir de Pentecostés, la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, empezó a hacer la gran comisión como Jesús nos mandó a la iglesia. Y la iglesia de hoy, en el poder del Espíritu Santo, tenemos este mandato que hacer. Jesús que es la cabeza de la iglesia, Él nos comisionó. Y lo vemos ahí en Mateo 28, 18, dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa promesa y una gran comisión. Y esta comisión no la podríamos hacer en ninguna manera en un poder humano. No lo podemos hacer. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Y esta gloriosa verdad del Evangelio de Jesucristo la tenemos que dar a conocer, porque no hay otro modo de que el hombre tenga salvación más que en el nombre de Jesús. Qué gran comisión tenemos, es un privilegio que los mismos ángeles quisieran hacerlo. El ver vidas cambiadas, el ver vidas transformadas a través del Evangelio, y que podamos conocer a Dios y que nos haya dado la vida eterna, el regalo de la vida eterna, es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Así es que, como iglesia de Jesucristo, y eso es tú y yo, somos la iglesia, todo aquel que ha reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, y como bien dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así es que nosotros, que hemos nacido de nuevo, es la iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia de Cristo? Todos los nacidos de nuevo, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Hemos humillado nuestra vida, nuestro corazón a Jesús, y pedirle que Él venga y gobierne nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser entero. Y somos todos los que formamos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo tiene una gran batalla. Y esta batalla nos la habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios 6:10. ¿Por qué? Porque Dios también tiene un enemigo, y ahora que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo, el enemigo de Dios, también es nuestro enemigo, y tenemos una batalla. Y tenemos que enfrentar a ese enemigo que quiere la destrucción de todo. Él quiere ser adorado, él eligió el mal, él es un ser
totalmente perverso Satanás. Entonces, ese es el enemigo de nuestras almas y él quiere que estemos separados por Dios. Él quiere que seamos separados de Dios por toda la eternidad y desde aquí, desde la tierra. Entonces, este enemigo es al que vamos a enfrentar, a Satanás. Entonces, como Iglesia de Jesucristo tenemos una batalla y no se nos puede olvidar que estamos en guerra. No podemos, los soldados cuando están en la guerra, ¿se les olvida? Ni por un momento. Si van al baño, hasta llevan al baño al fusil o lo que ellos están protegiendo sus vidas. Y nosotros tenemos que no bajar la guardia contra este enemigo que es cruel y es una realidad que él es un enemigo real, pero este enemigo está vencido. Sí tiene poder, pero Jesucristo tiene todo el poder y nosotros estamos del lado del campeón de Jesucristo. Entonces, vamos a enfrentar al enemigo. Y ahí el apóstol Pablo, si por favor me acompañas ahí a Efesios 6:10. Y esto es que no lo podemos perder de vista. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en Dios. Él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y como veíamos, esta gran comisión no puede ser en fuerza humana. Necesitamos la ayuda, la guianza y el poder del Espíritu Santo. Y aquí dice en el versículo 11, revestíos con toda la armadura de Dios. Es la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Así es que Dios no nos ha dejado solos. Tenemos primeramente a su Espíritu Santo morando en nosotros. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nos ha dado una armadura. No la podemos olvidar. No nada más es decir, me pongo la coraza de justicia, sino lo que implica ponernos la coraza de justicia, el casco de la salvación. Todo esto en otros momentos lo hemos llegado a ver, lo que es la armadura de Dios. Y entonces no podemos dejarla. Tenemos que estar constantemente revestidos de la armadura de Dios para poder pelear contra las incidencias del diablo. El diablo tampoco duerme y anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él nada más quiere presentar el pecado apetitoso para que cuando el cristiano, el Hijo de Dios, se descuide, ¡pam!, ya cayó y cayó en la tentación y vienen los estragos para los hijos de Dios. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como vemos, es un reino que está formado y no nada más es Satanás, sino que una tercera parte de los ángeles cayó con él. Él levantó la rebelión y cayó una tercera parte de los ángeles con él. Y ahí vemos que está bien formado como huestes espirituales de maldad y hay principados, potestades. Satanás todo lo copia. Y todo, él era un querubín protector, él estaba con Dios. Y todo esto él lo ha copiado, es una falsa, todo lo copia, y por eso su reino está también bien armado, bien constituido, en el sentido de que no hay división en ellos, como dice el Señor Jesús, ahí lo dijo, que un reino dividido no puede permanecer. Así es que Satanás no puede echar a Satanás él mismo, no lo puede hacer. Ahí como les dijo a los fariseos,
que porque estaban blasfemando y diciendo que Jesús estaba echando demonios por el dedo de Belcebú. Entonces Jesús dice, y si yo lo echo por Belcebú, entonces sus hijos, ¿por quién los echan? Un reino dividido no puede permanecer. Así es que el Señor Jesús, como lo vimos, el ungido por el poder del Espíritu Santo, echaba fuera los demonios. Es el ministerio de la liberación. Y quiero decirles que este ministerio lo teme en gran manera el enemigo, porque es quebrantado y expulsado y echado fuera al abismo. Él teme esto de la liberación. E incluso cuando las personas van a ser liberadas, entonces cuando las personas van a ser liberadas, hay mucha, vemos, como vemos, hay lucha con las personas que se van a ser liberadas, generalmente cuando ellas ya están conscientes y necesitan ayuda, empiezan a haber muchas trabas para venir a la liberación, pero uno es el necesitado y uno busca a Jesús. Entonces, entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto no es una fantasía, es una realidad. Pero Dios nos dio esta armadura que por lo tanto la tenemos que poner. O sea, entonces tenemos una batalla, un enemigo, pero también nos ha dado armas el Señor para pelear esta batalla y estamos del lado que nos ha dado la victoria el Señor Jesucristo, como dice ahí en Primera de Corintios 15, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que le damos muchas gracias a nuestro poderoso Dios. Él es el Todopoderoso y no tenemos que temer, pero sí tenemos que conocer y saber todas estas verdades y luchar. Así es que no dejemos la Biblia ahí en el librero, usémosla, porque es la espada del Espíritu y es la que nos ayuda a continuar en adelante y toda la armadura de Dios. Entonces, por eso dice ahí en Efesios 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, permanezcamos firmes, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, no nos apartemos de la fe, no apostatemos. Los apóstatas son hombres y mujeres que salieron de aquí, de la iglesia, pero apostataron, o sea, le dieron la espalda a Jesús. Esos son los apóstatas. Los apóstatas no son los que están afuera, sino que salieron de la iglesia, pero le dieron la espalda a Jesús y se fueron al mundo nuevamente. Ahora vamos a ver aquí. Quiero decirte que el Señor Jesús te ama. No nos ama porque lo merezcamos, pero Él nos ama, Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y el Señor Jesús quiere cambiar nuestras vidas. Él nos rescató del lodazal, pero Él nos limpia y alabó nuestro corazón, pero tenemos que cambiar nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino sean renovados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con vosotros. Entonces, nosotros... Jesús quiere esto, quiere cambiar nuestras vidas. Nosotros hemos venido al conocimiento de Jesús, pero no para seguir haciendo las mismas cosas, sino para transformarnos. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, es un parteaguas en nuestra vida, lo que era antes y lo que es ahora. Antes de Cristo y después de Cristo.
Entonces, Jesús quiere cambiar nuestras vidas, romper cadenas y que seamos libres de toda atadura de las heridas del pasado, sintiéndonos aceptados y amados por Dios nuestro Padre, que nos ve como Él mismo nos hizo. Dios no te ve como tú te ves. Dios nos ve con amor y nos trata con amor, pero nosotros muchas veces le damos la vuelta, le damos la espalda y mejor vamos una caminadita al mundo y regresamos. Entonces Dios es paciente. Dios quiere que todos vengan al conocimiento, que todos vengamos al conocimiento de Él, nos arrepintamos y seamos salvos a través de su Hijo Jesús. Y eso es lo que quiere Jesús. El Señor Jesús quiere cambiar nuestras vidas, romper las cadenas y seamos libres de las ataduras del pasado. Esto no te lo puede dar ninguna religión, no te lo puede ni dar ninguna otra persona, porque como lo vimos ahí en Mateo 28, toda autoridad le ha sido dada a Jesús en los cielos y en la tierra. Y los demonios a quien van a obedecer es al nombre de Jesús. No a ningún otro nombre, no podemos liberar el nombre de Noé, de Moisés, de María, no, los demonios no hacen caso a eso, sino a quien conquistó con su sangre y le fue dado el lugar más alto, como dice ahí en Filipenses 2, del 5 al 11, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó ahí, como dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual se dobla toda rodilla en lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y los que a Dios nos ha llamado a este ministerio de la liberación, vemos cómo se les someten estos espíritus, los demonios en el nombre de Jesús, obedecen en el nombre de Jesús. Y salen, son expulsados. Entonces, el único que puede transformar nuestras vidas, traer sanidad, liberación y restauración es Jesús. Quiero decirles que antes de conocer a Jesús, yo sí estaba oprimida por las tinieblas, por Satanás, y sí busqué a Jesús. Yo necesitaba a Jesús. Yo lo buscaba, veía que en el Evangelio hablaba ahí acerca de personas que eran oprimidas y buscaban a Jesús y Jesús las liberaba. Y yo ansiaba esto, ansiaba tener eso, comunión con Dios, y es terrible estar oprimidos, hermanos, es terrible. Entonces, pero hay que desear ser libres y buscar a Jesús con todo nuestro corazón. Y Jesús nos ve como Él nos hizo, a su imagen y semejanza. Esto pasa en nuestro conocimiento, pero es una realidad. Dios formó al hombre, así es que Dios te ama. Dios te formó a ti y a mí. Y dice ahí en Génesis 2:7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos seres tripartitos y Dios así te ve en una unidad, en espíritu, cuerpo y alma. Ningún doctor te ve como Jesús, ni por ejemplo, o sea, cuando tú vas al doctor, verá tu cuerpo. Si vas ahí con un psiquiatra, pues verá algo de tu mente, de tu alma y de tu espíritu, pues es el Dios el único que puede darle vida al espíritu. Antes de venir a Jesús, nuestro espíritu estaba muerto. Por eso ahí el Señor Jesús les decía a los fariseos que eran sepulcros branqueados, porque estaban muy bonitos por fuera, pero por dentro su espíritu estaba muerto. Y eso así estábamos nosotros antes de venir a Jesús. Nuestro espíritu estaba muerto, por eso tenía que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es vivificado y el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu y empezamos a andar en vida nueva y guiados por el Espíritu Santo. Y así, miren, como está aquí en la pantalla, que ocupamos mucho eso para hacer
que el hombre es tripartito, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y las opresiones pueden ser en todas estas partes del cuerpo. Hay opresión también en el cuerpo, hay opresiones, hay también en el alma y en el espíritu también. Entonces, el único que nos puede liberar y traer vida y vida en abundancia es Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. El cuerpo, pues ahí está la fisiología, lo que vemos, la anatomía, ¿no? En el alma está la voluntad, la mente, las emociones, los sentimientos. En el alma está. Y en el espíritu, pues sí está la conciencia. Ahí es donde podemos tener comunión con el Espíritu Santo, es donde nos relacionamos con el Espíritu Santo y es donde cuando nacemos de nuevo, el espíritu que estaba muerto ahora tiene que someter el alma y al cuerpo, porque el espíritu se anhela las cosas de Dios. Entonces, aquí vemos que el hombre unificado con cuerpo, alma y espíritu, actuando en forma armoniosa. Ahora, Satanás, estamos hablando del ministerio de liberación. Satanás nos incapacita a través de las heridas. Esto ha sido a lo largo de la historia y aquí vemos que en esta tarde hoy vamos a ver un punto por los que nos incapacita Satanás es por las heridas. En esta tarde vamos a ver lo que es acerca de la amargura, pero hay muchas heridas que causa Satanás, como la incredulidad, también como heridas del pasado y todo esto, pero vamos a ver ahorita aquí la amargura. La amargura. La amargura ha sido una arma grandemente usada por Satanás. Por eso nosotros no podemos bajar la guardia, no la podemos bajar. Él va a tratar a adherir desde que estés en el vientre de tu madre. Puede ser con rechazo y puede ser con muchas cosas. Él trata de herir el alma. Entonces, y la amargura ha sido una gran arma que él ha usado para la destrucción de matrimonios, familias e iglesia. También a naciones trae división la amargura y debido a falta de ¿qué? Del amor y del perdón. Jesús nos vino a enseñar una nueva manera de vivir y que es a través de el amor. El ocultismo también son armas de Satanás, por eso les decía, ahorita una de las que vamos a ver es la amargura, pero también hay armas como son pecados generacionales que vienen, por eso tenemos que conocer y arrepentirnos si hay algún pecado que venga de nuestros ancestros, de nosotros para abajo, poder romper esas maldiciones que han venido a nuestras vidas, porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición. Pero Jesús se hizo maldición por ti y por mí. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y nos trajo la bendición. Por eso no podemos apartarnos ni un momento de nuestro gran y bendito Señor y Salvador Jesucristo, que Él quiere tu bien. Entonces, vamos a ver cómo la amargura es el sentimiento profundo, es una pena, es un dolor, es un desagrado que puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación o evento que le deparó la vida. O sea, situaciones que tú tuviste en tu desarrollo, y esto puede ser desde el vientre de tu madre. O sea que podemos ver a lo largo de la historia y cómo personas que forman un matrimonio y tienen ya varios hijos y aún viene otro bebé y no saben, por ejemplo, en situaciones como las que estamos viviendo ahora, que hay mucha falta de trabajo o como se dio en las guerras también, que bueno, ahorita estamos viviendo una guerra, entonces, a veces la madre, sabiendo la responsabilidad que trae, a veces puede rechazar al bebé.
Y ahí ya, desde que está en el vientre de la madre, el bebé puede empezar a tener heridas y heridas que el enemigo aprovecha. Y tantito que abramos una puerta, tantito que abramos una puerta, el enemigo no te va a pedir permiso. ¡Pum! Entra y arrasa con todo. Y vamos a ver ahorita las consecuencias de la amargura, que son tremendas. Entonces, generalmente aquellos hechos tristes e irreversibles, como por ejemplo la muerte de un ser querido o en su defecto el fracaso en alguna actividad u objeto que se estaba siguiendo, suele desencadenar el sentimiento de amargura en las personas. El Señor me sanó a mí también de la amargura, pero esto no quiere decir que baje la guardia, sino que a lo largo del caminar de nuestra vida, Satanás va a querer volver a herir y herir, de manera que quiera tirarnos. Así es que tenemos que tener la guardia así, bien alzada, contra Satanás y las huestes. No nada más tener el escudo de la fe así como para vivir así. Y yo no voy a agredirte, Satanás, pero a mí tampoco me toques. No, la iglesia de Jesucristo tiene que ir en avanzada, en oposición hacia las huestes de maldad, porque con nosotros está el Señor Jesús y nos guía a rescatar también a las personas de la oscuridad, como Él nos rescató a nosotros. Él nos usa, es la iglesia que Él usa, pero el nombre y la gloria y todo es de Jesucristo. Así es que estos sentimientos de amargura vienen al alma y empieza a haber muchos problemas también físicamente. Afecta a todo el cuerpo del hombre, la amargura. Dice, también usamos la palabra amargura para designar aquello que es la razón de ese sentimiento y del padecimiento. En Hebreos 12:15 dice el apóstol, también Pablo, ahí unos dicen que Pablo lo escribió. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia. Esto es muy importante. La palabra de Dios es espejo a nosotros. Y aquí es donde nosotros nos reflejamos. Y aquí es donde el Señor nos habla de si estamos mal. Aquí dice, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, porque la amargura hace raíces, hay raíces en nuestros corazones, la rebelión, la incredulidad, son raíces que se van afirmando, también haciendo fortalezas. Entonces, es muy extenso todo esto del ministerio de la liberación, pero gracias sean dadas a Dios que nos da sabiduría para poder luchar contra estas huestes de maldad y nos da la victoria. Aquí dice, mirad bien de que nadie os deje de alcanzar la gracia, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellos muchos sean contaminados. La raíz de amargura contamina, no nos causa mal a nosotros primeramente, pero también a las personas que están a nuestro alrededor, va causando estragos, pero tremendamente. Como vemos, es un arma de Satanás. Entonces, Dios derrama de su gracia, él quiere derramar de su gracia, pero la amargura que está en nosotros impide que caiga esa gracia. Entonces, que dejando de alcanzar la gracia impida recibir de nuestro Dios todo el bien. ¿Cuántos queremos el bien de Dios? Entonces, mejor es ser honestos con nosotros mismos. Delante de Dios no podemos ser hipócritas. Debemos de confesar bien lo que sentimos. Ahorita esas son una de las cosas que vamos a ver para poder ir en contra de todo esto que nos hace mal. La amargura es causada por heridas profundas que provienen de aquellos que están cerca de nosotros. Pueden ser de padres e hijos, de hijos a padres, entre esposos y también en la relación laboral de la iglesia.
y también pues a nivel de las naciones, y empezando a causar daños en nuestro ser, y también los que estamos alrededor, o sea, también las personas que están a nuestro alrededor se van contaminando. Esto es tremendo. Y un ejemplo que tenemos aquí lo podemos ver en segunda de Samuel. Si por favor vamos ahí para que veamos un poco de esto. En segunda de Samuel, por favor. ¿Cuántos tienen ya? Segunda de Samuel, es el libro de segunda de Samuel. Vamos a ir a un ejemplo. Segunda de Samuel 16, por favor. Del 5 al 8. Aquí vemos, por ejemplo, que Simei maldice a David. Y dice ahí, segunda de Samuel 16 del 5 al 8, pero vamos a empezar con el 1. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas, pasas, 100 frutas de verano, y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba, ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió, los asnos son para que la familia del rey monte, y el pan y la fruta del verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Y entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió el rey, he aquí está en Jerusalén, pues ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba, he aquí que todo lo que le pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo, me inclino que halle yo gracia a tus ojos, por rey mi señor. Y al llegar el rey David a Bahurim, he aquí que salió allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera, y cuando salió iba maldiciendo. Y tiraba piedras a David y todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei. Estamos viendo las heridas, lo que causa. Así decía Simei mientras maldecía, fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Y el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Entonces, ahí vemos cómo este hombre, Simei, tenía amargura en su corazón. Y él habló todas estas palabras contra el rey David porque tenía amargura en su corazón. Entonces vemos que la amargura se va a empezar a reflejar en las conversaciones, en las reacciones y actitudes, causando trastornos, también en la salud física. Y nos va enfermando la amargura. Otra de las reacciones que tiene la amargura, o sea, ahorita aquí ya vimos todo lo que afectó en el lenguaje de este Simei, en este hombre que estaba amargado. Entonces, también vemos que la amargura se va a empezar a reflejar en conversaciones. Cuando una persona nos ha herido, y podemos decir, sí, ya la he perdonado, pero salimos de ahí, de la presencia de Dios, y empezamos a, ¿cómo empezamos a hablar de esa persona? Se va a ver en nuestro lenguaje, si hemos perdonado o no hemos perdonado. Aquí vimos cómo Simei, pues tenía toda esa amargura en su corazón y todo lo que salió de su boca, cómo ofendió al rey David. Entonces, la amargura se va a empezar a reflejar. Y esto es una realidad.
tenemos que fijarnos, tenemos que saber si la persona que nos ofendió llegara ante el Señor y pedirle que nos ayude a perdonarla. Y como dice ahí la palabra, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que ver nuestro corazón. Y aquí fue donde el Señor Jesús, y yo les doy testimonio como el Señor Jesús, o sea, primeramente cuando tuve mi encuentro con Cristo, como les he platicado, pues me ayudó a perdonar a la persona que más daño me había hecho. Pero en el caminar, como les digo, vuelven a venir personas, nos hieren. Y en la presencia de Dios es donde Dios también nos redarguye con la palabra y nos redarguye con su presencia. Entonces, es mejor dejar todo, pero sí asirnos de Jesús. Y yo recuerdo que estaba ese día orando y nuevamente una persona que también me hizo mucho daño, me volvió a ofender y todo, y yo decía, pues la perdono, Señor, sí, sí, la perdono, pero vino en la voz del Señor y me dijo, ¿no la has perdonado? Sí, Señor, la perdono, y me dijo el Señor algo, y eso se me quedó, porque me dijo, mira cómo hablas de ella. Y pues empieza uno a pensar, ¿no? A cómo te refieres a ella, cómo hablas de ella. Y pues nuevamente el Señor tiene toda la razón. Y nuevamente le pedí perdón al Señor y le dije, sí, Señor, perdóname, perdóname, pero yo no quiero esto. Así como tú me perdonas, te suplico que me ayudes a perdonar a esta persona. Y es cuando viene liberación a nuestra alma. Él es el que hace justicia. Nosotros, por nuestra parte, debemos de perdonar, pero no podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y en ese momento yo le pedí que sí que me ayudara a hacerlo. Yo no quería guardar en mi corazón nada de rencor hacia esa persona. Y aún fui un poco más allá, guiada por el Espíritu Santo, y le dije, Señor Jesús, yo te suplico que me permitas pedirle perdón a esta persona. Y el Señor oye nuestras oraciones y me respondió, y me respondió. Así es que en el momento adecuado, en que Él determinó que era el momento adecuado, yo estuve enfrente de esta persona, estábamos pasando un dolor muy fuerte, mi papá estaba falleciendo en el hospital y se presentó ese momento. Y aún esta persona, aunque me había herido mucho, yo no dejé pasar ese momento. Era el momento de mi liberación. Me costó mucho trabajo porque aún ahí, con el dolor de estar viendo que mi papá estaba partiendo, esta persona siguió ofendiéndome, pero era lo que yo necesitaba, perdonarla y pedirle perdón como me había guiado el Espíritu Santo. Y me costó trabajo, nadie ha dicho que sea fácil, me costó trabajo pronunciar las palabras, perdóname. Y sinceramente y de corazón le pedí perdón. En ese momento mi alma fue liberada y la paz que inunda el alma por traer esta liberación y obediencia al Señor es inimaginable. Así es que yo, por mi parte, le pedí perdón a esa persona y fui liberada. Y Dios me consoló, me restauró, y Él es el que hace la venganza, es el Señor el que hace la justicia, no nosotros. Y le doy muchas gracias a Dios porque es aquí en la tierra, es aquí y ahora donde las cosas se hacen. Nuestras acciones aquí en la tierra es lo que sembramos en el cielo. Así es que si queremos esto, lo tenemos que hacer. Además, estamos en el Ministerio de Liberación, de Sanidad, vienen los ataques, estamos en la misma fila de todos los bombazos, y quiero decirles que es mejor estar bien con el Señor porque estamos con enemigos que son terribles. Así es que
por amor a Dios es lo primero que tenemos que hacer, reconciliarnos con el Señor y sí, y si tenemos que pedir perdón, pedirlo. Por eso dice ahí en la palabra de Dios, dice, cuando vengas tú a orar, y fíjense lo que como dice, yo estoy impactada con esto, pero cuando dice, y ves que en tu corazón, como dice, déjenme más un momentito, dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, en Mateo 5:23, por favor, si me acompañan, en Mateo 5:23, está diciendo el Señor hablándoles, el Señor les está liberando. En Mateo 5:23, en Mateo 5:23, veamos allí, dice, ahí hay una enseñanza sobre el odio. Y es que vemos, ahorita un poquito más adelante vamos a ver que la amargura trae odio, trae resentimiento. Y fíjense, ahí es la enseñanza de Jesús sobre el odio. Y dice, habéis oído que dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio culpable será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga, voy a leer lo que dice aquí en esta versión, así lo dice, idiota será reo del infierno de fuego. Lo estoy leyendo. Y dice, por tanto, fíjense lo que nos dice el Señor, y esto me sucedió, y si se presenta una y otra vez, no nada más fue ahí, y hay que estarlo haciendo constantemente a lo largo de nuestra vida, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Queremos que nuestra ofrenda sea aceptable delante de Dios. Y eso fue lo que pasó ese día. El Espíritu Santo que estaba dentro de mí es el que me ayudó a pedirle perdón a esta persona. Y mi alma fue libre. Y qué maravilloso es, porque es terrible estar oprimida por Satanás. Es terrible. Así es que le doy la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios, y todo lo que nos aparte de Dios yo lo suelto. Yo quiero estar asida a Él, así como decía Pablo, ciertamente dejando el pasado atrás, cerrar esa puerta, porque es necesario cerrar puertas. Una puerta la abrimos, que fue la amargura. Ahora entró el enemigo y está haciendo estragos en todo tu cuerpo. Trae migraña, trae dolor de cabeza, trae gastritis, colitis, porque todo eso trae la amargura. Entonces, como lo vamos a ver, ya no tardamos tanto porque el tiempo sigue corriendo. Para ser libres, lo vamos a ver, pero ya se los estoy adelantando en pasos. Vemos que hay que cerrar puertas. O sea, primero, reconocerlo, venir a buscar ayuda al Señor y pedirle que nos perdone todo pecado. Y esto es una vez que ya hemos nacido de nuevo, hemos reconocido que necesitamos a Cristo y dejar el pecado. Pero otra cosa importante es cerrar las puertas nuevamente. Y lo vamos a ver un poquito más detenido acá. Dice, otra de las cosas que es la amargura es que se va a reflejar en nuestras conversaciones, que era lo que a mí me redarguyó el Señor, en las reacciones, actitudes, causando trastornos y también afectando la salud física. Aquí también dice que la amargura, otra de las cosas que hace la amargura es que aísla a la persona, la quiere dejar fuera. Por eso es importante no dejarnos de congregar, es importante no dejarnos de congregar, porque cuando viene la amargura, lo primero es que te quieren dejar lejos. Satanás quiere verte aislado, arrinconado y ahí hacer de las suyas. No dejemos
ni de orar, ni de estar en la presencia de Dios, ni dejar de congregarnos. Entonces, la amargura sí va aislando a las personas. Eh, eh, él lo que quiere es, ¿y por qué, por qué nos aislamos? Pues porque hemos recibido heridas y ya no queremos seguir recibiendo heridas. Entonces empezamos a desconfiar de la gente y para no querer ser heridos nuevamente. Y esto trae soledad. Esto trae soledad. Entonces, estas son otra de las cosas que trae la amargura. La amargura no, trae ceguera, perdón, aquí no puedo corregir, pero la amargura trae ceguera espiritual y no permite actuar con sabiduría. Esto está aquí, fue un error aquí de escribir. Es que el Señor me ayudó aquí al final porque eh, tenemos guerra, tenemos guerra contra Satanás. Entonces, la amargura, una de las cosas que trae ceguera y no permite que actuemos con sabiduría. Por eso dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 2, en el versículo 9, si por favor me acompañas ahí en la palabra de Dios, dice primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Que no haya tropiezo en nuestro caminar. Aquí dice, el que ama, como vimos acá en las pasadas, la falta de amor y perdón es lo que trae la amargura. Y fíjense cómo la palabra de Dios toda se relaciona, es increíble, a mí me tiene maravillada la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Aquí dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, no ha amanecido, no le ha amanecido. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esto trae la amargura, nos ciega. Ahorita ya no me da tiempo de otro ejemplo, pero eso fue lo que le pasó a Absalón. Absalón tuvo amargura porque Amón había violado a su hermana Tamar, pero él guardó toda esta amargura y mató a Amón y se rebeló contra su padre, contra David. Entonces, esto trae la amargura, ceguera espiritual y querer hacer justicia por la mano de uno, y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor dice, mía es la venganza. O sea, Él sí hace justicia, nosotros no. Esto trae ceguera espiritual. Así es que Absalón estaba ciego. Entonces, esto trae y no actuaba con sabiduría. Entonces, como vemos aquí, esa falta de perdón produce resentimiento. Cuando no perdonamos, viene el resentimiento, viene la amargura, viene el odio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya para cerrar, ya casi para terminar, tenemos unos minutos y espero que Dios, que es dueño del tiempo y del espacio, también nos permita hacer una breve oración de liberación. La falta de perdón trae resentimiento, produce amargura y odio. ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, reconocer que necesitamos de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada y nuestras vidas no van a cambiar. Lo primero es ser humildes y reconocer que necesitamos ayuda. Ahí el apóstol Santiago, si vamos por favor al libro de Santiago 4:7, dice, por tanto, someteos a Dios. Aquí nos tenemos que someter a Dios y no es
como yo digo, como yo pienso, no, pues es que así, y así soy, y así me voy a quedar. No, 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 no. Aquí dice que tenemos que ser humildes sometiéndonos al gobierno, al señorío de Jesucristo, al gobierno de Dios. Dice, por tanto, someteos a Dios. Y ahora sí dice, resistid pues al diablo y huirá de ustedes. Esto ya estamos para terminar y para orar. Ya nos quedan unos minutos. Aquí dice que, como les decía, tenemos que haber nacido de nuevo. Este es el pan de los hijos. Trae liberación, restauración, sanidad. Y la liberación, como decía la mujer sinofericia, le decía a Jesús, ¿no? Que liberara a su hija, y Jesús le dijo, es que este es el pan de los hijos, no está bien dárselo a los perrillos. Bueno, ahí empieza otro capítulo para poder predicar, pero ahí vemos la liberación y cómo la mujer sinofericia fue humilde, reconociendo que necesitaba la ayuda de Jesús, y Jesús le ayudó. Necesitamos acercarnos a Jesús, y dice, y confesar la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso, en esta mañana vamos a hacer la invitación de aquellas personas que nunca han recibido a Jesús en su corazón para poder ser libres y para poder recibir la vida eterna. Sin Cristo no hay nada de esto, porque a Cristo le costó su vida. Él en esa cruz del Calvario, por amor a ti, vino y extendió sus manos sobre esa cruz para darnos perdón, para darnos liberación, para darnos restauración y el regalo de la vida eterna, el cual no sería posible sin Él. Le debemos todo a Jesucristo. Así es que, joven, señorita, si tú hoy es la primera vez y necesitas ayuda por haber participado en las tinieblas, porque no conocíamos a Jesús, muchos hemos participado en las tinieblas. Es tan grave todo esto de participar en las tinieblas, en el ocultismo, porque el enemigo trae ceguera espiritual y engaño. Entonces, si hoy tú sabes y necesitas a Jesús, hoy es el momento. Hoy es el momento de hacerlo, tu Señor y tu Salvador, pidiéndole a Jesús, humillándonos delante de Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Primeramente vamos a orar todos juntos por aquellos que también no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, para que vengan al consuelo, a beber de las aguas. Como dijo el Señor Jesús en aquel gran día puesto de pie en Juan 7, que dice, el que tenga sed, venga y beba de las aguas de Jesús. Estas aguas traen liberación, traen restauración. Joven, señorita, niño, niña, Dios te ama. Y si hoy tú estás escuchando esto, o no importa la edad que tengas, que digas, ya estoy muy grande, mientras estemos en esta tierra tenemos esta oportunidad. Las decisiones se toman aquí y ahora y traen consecuencias eternas. Vamos a orar si tú hoy necesitas recibir de la ayuda de Dios. Y digámosle con todo nuestro corazón, buscándole, lo primero que necesitamos es ser humildes y reconocer su ayuda. Por tanto, vamos a someternos a Dios. Señor Jesús, hoy reconocemos que te hemos ofendido y te damos las gracias porque tú tomaste nuestro lugar en esa cruz del Calvario. Y para bendecirnos y darnos salvación, tú te maldeciste a ti mismo sobre la cruz. Te pedimos en esta tarde, Señor Jesús, que nos perdones, límpianos, lávanos y purifícanos de toda maldad. Traemos a memoria también, Señor, todo pecado que hayamos ofendido tu nombre, y renunciamos a toda obra del ocultismo, a todo lo que hayamos participado en ello, lectura de horóscopos, pertenecer a alguna secta,
mas renunciamos a todo esto. Te pedimos perdón de nuestros pecados por tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y te suplicamos que vengas y tomes el trono de nuestro corazón y seas tú nuestro Señor y Salvador. Y te damos las gracias porque tú nos has escuchado y nos has dado el regalo de la vida eterna. Y te pido, Señor, ahora también que envíes la promesa del Padre, el Espíritu Santo, a morar en nuestro corazón. Te lo suplico, Señor, para que podamos andar en una vida piadosa conforme a tu voluntad, agradándote a todos. Todos aquellos que han hecho esta oración, crean que Jesús les oyó. Y hoy ustedes han nacido de nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ustedes ahora son hijos de Dios. Les recomendamos que sigan congregándose o en alguna congregación cerca de casa y también adquieran una Biblia y empiecen a orar al Padre en el nombre de Jesús. Y ahora todos juntos como un cuerpo en Cristo. Si alguien ha estado alejado, Dios le ha estado hablando acerca de alguna raíz de amargura que tenga en su corazón. Hoy es el día, hoy es el momento, te está tocando el Señor a ti. Hoy es el día de tu salvación. Hoy le pedimos para que esa gracia de Dios y sea derramada en nosotros y toque nuestros corazones y nos ayude. Quiero decirles que nosotros no merecíamos perdón y Dios nos perdonó. Quizás la persona que te ha herido, que ha traído amargura, pues también no merezca el perdón, pero hay que perdonarla conforme a la misericordia que hizo Jesús con nosotros, así como recibimos de esa misericordia, ser misericordiosos, perdonarle, orar por ella y pedirle que si se vuelva al Señor Jesús para que sean perdonados sus pecados y tenga salvación. Y ahora el Señor quiere tratar contigo. Aquí nadie te juzga, nadie te condena, nadie te critica, pero es tú con el Señor. Si tú reconoces en esta tarde que tienes amargura en tu corazón, hoy es el tiempo de reconocerlo, ser sinceros delante de Dios y decirle, como está escrito, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado confesado, pecado perdonado. Y no es por un sentimiento, es en obediencia. Pidámosle al Señor Jesús que nos ayude a perdonar. Como Él nos ha perdonado, extendamos el perdón a otros y recibe liberación en esta tarde. Recibe liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En un acto de fe. En un acto de fe. Lleva tu mano derecha a tu corazón. Y recuerda ahí el momento difícil, los momentos en que te han herido y tengas amargura en tu corazón. El Señor está viéndote, el Señor está oyéndote. Quiero decirte que Él no quiso todos esos momentos, pero Él los pasó contigo. Él lo pagó el precio en la cruz para que tú hoy tengas sanidad en tu alma también. Y vengan tiempos de refrigerio para tu alma, para tu vida y pueda ser cambiada. Llévala y pídele al Señor que te ayude a sanar esas heridas de tu corazón. Y hoy te ha dado el Señor autoridad para arrancar, derribar y derrocar y destruir todas esas raíces de amargura. Cierra tu mano ahí en tu corazón y en un acto de fe arráncalas y llévalas cautivas todo pensamiento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llévalo cautivo a los pies de Jesucristo y ahí suelta. Suéltalo
y pídele al Señor que te inunde de su Espíritu Santo, que te inunde de su Espíritu Santo. Y si tú has hecho esto hoy, hay que arrepentirnos, hay que renunciar a todo pecado y participación con la que hayamos hecho todas estas cosas de amargura y volvernos a Dios y dejar el pecado. Señor Jesús, inúndanos en esta tarde de tu presencia. Hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Nos arrepentimos, renunciamos y quebrantamos a toda amargura de nuestro corazón. Y te suplicamos que tú extiendas tu mano, Señor, sobre nosotros y nos sanes el alma. Cambies nuestras vidas, cambies nuestras circunstancias, de manera que podamos andar conforme a tu voluntad, agradándole a Dios en todo, hasta que tú vengas a buscarnos. Toca nuestro corazón, Señor. Inúndanos de tu Espíritu Santo. Trae el consuelo. Derrama de tu amor y de tu perdón. Y nosotros, Señor, a su vez, perdonamos a todas estas personas que nos han herido. Ya no queremos vivir oprimidas, no queremos ser, Señor, bajo cadenas de opresión. Hoy en tu nombre, las cadenas de opresión son rotas por tu sangre. Tú has triunfado, Señor. Tú has triunfado públicamente sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio triunfante. Y y fueron expuestos, Señor. Ahorita en este momento es expuesta, Señor, a la luz toda amargura de mi corazón, que sea quebrantada y expulsada, atada y echada al abismo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y si el Hijo del Hombre te libertara, tú eres verdaderamente libre. Y si tú has sido hoy sincero, Dios te hace libre en Jesús. Y te hace libre para que lo amemos, nos hace libres para que lo sigamos, obedezcamos y para que le sirvamos. Y dejemos toda obra satánica, todo pecado, y nos volvamos a nuestro Dios de bondad, a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Recibe, sigue recibiendo unos momentos más de la llenura del Espíritu Santo. Hay un fluir poderoso, hay en tu casa, recibe liberación, recibe restauración. Ven Espíritu de Dios, fluye, 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 fluye. Ahí está la misma presencia de Dios. Es Jesús el que te libera. Es Jesús el que hace la obra. Es en su nombre. Ven Espíritu Santo, llénanos, llénanos de ti. Gracias, Señor Jesús, porque hoy has traído liberación a nosotros, en tu nombre. Y al que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza al que vive, al que reina y al que a Jesús. Él vive, Él reina y Jesús, el Señor, es el que te ha hecho libre. Gloria a su santo. Amén. Amén. Damos gracias, poderoso. Él quiere lo mejor. En el nombre de Jesús, la paz que se pasa todo entendimiento. Guarda tu mente y tu
que hoy tengas sido en su presencia y Él empieza a transformar en Cristo. Gracias, bendito Salvador, bendito Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que han estado hoy aquí con nosotros. Y si puedes compartir ahora que se suba esta grabación ahí a YouTube con otras personas que lo necesitan, hazlo. Y también algún domingo, guardando sana distancia, alguien pueda estar también ahí contigo. A Jesucristo hay que compartirlo. Hay gente que como tú y como yo lo necesitan. Y como vemos, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Que la paz de Dios sea contigo. Y recuerda que Dios te ama. Nos vemos con la ayuda de Dios. Recuerda que nos unimos en esta misma plataforma los lunes de 7 a 9 en intercesión, los miércoles con doctrina bíblica, con doctrina de la palabra de Dios, y nuevamente el próximo domingo a las 12 la cita es con Jesucristo para la predicación. Gracias y que por haber permitido que entráramos hasta tu casa y llevar esta palabra de liberación. Que el Señor Jesús te bendiga. Buenas tardes.